Hola YouTube, bienvenidos un domingo más al canal. Hoy os traigo un vídeo al que me ha nominado un book tag, al que me ha nominado Encarni del canal Encarni Reading the World Forever, que es un canal que ha nacido hace poquito, pero Encarni ya tenía una cuenta en Instagram donde contaba todas sus lecturas del reto 200 libros, 200 países. Encarni ya ha terminado este reto, o sea que os recomiendo totalmente que vayáis a su canal, que habléis con ella, porque os va a dar muchas ideas si queréis empezar este reto que yo estoy haciendo. Aquí tenemos una fuente de información y de conocimiento súper valiosa. Espero que vayáis a ver su canal porque es muy interesante. Pues bien, este book tag al que ella me ha nominado va de libros y de portadas. Va sobre todo de las impresiones que tenemos cuando vemos la portada de un libro, si nos decidimos a leerlo, si no, si lo compramos porque es bonito o lo compramos simplemente porque sabemos el contenido que tiene. Así que son 10 preguntitas muy rápidas que yo os dejo aquí. La primera pregunta es portada, que no tiene nada que ver con el libro. La verdad es que esta pregunta no es tan sencilla porque habitualmente las portadas nos cuentan un poco del libro, ¿no? O nos presentan a un personaje o nos ponen un contexto, pero sí que es verdad que hay editoriales que tienen ediciones bastante blancas, bastante limpias, ediciones que además no te aportan nada sobre la lectura y eso hace que tampoco el lector esté condicionado. Una editorial que suele hacer esto bastante es Austral. Es cierto que me he sentido un poco como que hacía trampas con esta pregunta porque obviamente ediciones como la de Julio César no aportan nada al contenido de la historia que hay dentro. Sin embargo, pues estas ediciones son bastante frecuentes. Entonces, yo he elegido Julio César de Shakespeare, que por cierto, Julio César de Shakespeare es súper recomendable. No sé si os gusta el teatro, si no os gusta, ya sabéis que yo recomiendo leer teatro siempre porque es maravilloso y Julio César es muy buen inicio en esto de leer teatro. La segunda pregunta dice, un libro que amas pero odias la portada que tiene. Yo aquí diría que en general odio las portadas que se basan en las películas. Si hay un libro que tiene película, habitualmente nunca compro los libros que ya traen esa portada, ¿no? De alguna escena de la película. No lo compro porque es que me parecen horribles. Sí que es verdad que tengo el primero y el segundo de Crepúsculo, no os lo perdáis, con la actriz, con esta muchacha que hacía la peli, porque yo leí Crepúsculo bastante tarde, o sea, no tarde porque lo leí en mi adolescencia, pero ya habían salido algunas películas. Y en comparación a el boom que tuvo Crepúsculo, yo lo leí tarde. Sin embargo, el libro que yo he escogido no tiene nada que ver con Crepúsculo y es Entre tonos de gris de Ruta Sepetys. Ya sabéis que yo he recomendado bastante este libro, es un libro que me gusta un montón. Es una historia súper interesante para iniciarnos en esto de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en esto de los campos de concentración, los gulags soviéticos en este caso. Bueno, es un libro perfecto para empezar a introducirnos en este tipo de temas. Y yo os recomiendo que lo leáis a pesar de que esta portada de Maeva no me gustó nada. La tercera pregunta dice un libro que no te gusta, pero la portada te ha encantado. Aquí es muy curioso porque yo he escogido dos libros, pero os prometo que los he escogido sin relacionarlos entre sí. Sin embargo, resulta que los dos son de la misma autora. En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, si hablamos de un libro que no me ha gustado nada, hablo de La emperatriz de los etéreos, de Laura Gallego. Este libro, la portada me parece bastante chula y bastante llamativa, pero es que el libro en sí no me gustó nada, pero nada, esto lo he dicho 1000 veces. Sobre todo en un reto que hice con Cristina, mi amiga Cristina, que fue la que me recomendó este libro y en el que hablábamos precisamente de estas cosas. Tenéis el reto por aquí, hace tiempo que lo grabamos, pero sí, este libro no me gustó nada. Y otro libro que tengo de la misma autora y que me pasó exactamente lo mismo, la historia no me gustó, pero la portada era muy chula, o la edición en sí, es Memorias de Idún. Este libro tuvo muchísimo boom cuando yo era adolescente, pero bueno, pero una exageración, un montón de éxito, o sea, es que fue increíble. Sin embargo, a mí nunca me ha llegado a entusiasmar Memorias de Idún. Es verdad que La emperatriz de los etéreos me gustó menos, pero Memorias de Idún, no os creáis, tampoco me ha gustado nunca mucho. La cuarta pregunta dice, un libro que pensabas que te iba a gustar, pero al final no te gustó. Yo tenía súper clara la respuesta a esta pregunta y es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Voy a aclarar esto. No es que La sombra del viento no me gustase, es que no lo he podido terminar. Llega un punto de este libro, lo he dicho muchas veces, que soy muy pesada, pero es que llega un punto de este libro que me aburre soberanamente, o sea, es que no os podéis hacer una idea lo muchísimo que me aburre. Yo no sé si es algo que me pasa solo a mí,
he escuchado opiniones parecidas con respecto a este libro, pero es que realmente es un libro que, llega a un punto en el que no puedo con él. Sin embargo, hasta ese punto sí que me estaba gustando, pero llega un punto como de no retorno en el que yo pierdo el interés y no hay manera. Así que diría La sombra del viento. Vale, me encanta la quinta pregunta. Un libro que pensabas que no te iba a gustar, pero al final te encantó. Y yo esto sí que lo tengo claro. Sin lugar a dudas, Ensayo sobre la ceguera. Ya sabéis que este libro lo he recomendado muchísimo, pero cuando a mí me lo recomendaron, yo de entrada pensé, este libro no creo que me vaya a gustar. Empecé a leerlo como no sé, sí que tenía expectativas, pero pensaba que iba a ser demasiado denso, porque siempre había escuchado que Saramago era un autor muy denso y que no me iba a gustar y que se me iba a hacer pesado. Me encanta. Sexta pregunta. Un libro con un giro en la trama que no te esperabas para nada. Tengo que decir que a mí Arturo Pérez Reverte es un autor que, bueno, no es que no me guste, sí que me gusta, pero no suelo leer mucho de este autor. No sé por qué, pero no es un autor que me llame. Cuando he leído algo me ha gustado, pero no sé, es que no es un autor que me llame muchísimo. O sea, no es el típico que yo veo un libro suyo y me tiro de cabeza a comprarlo. No sé por qué, igual es simplemente una preferencia personal. Pero sin embargo, hubo un libro que leí y me encantó, que está ambientado en Sevilla y es La piel del tambor. Este libro tiene bastante intriga, bastantes giros y sobre todo tiene un final súper llamativo. Lo leí hace tiempo, pero os recomiendo que lo leáis. A mí me parece que es bastante dinámico, es un libro bastante entretenido. Séptima pregunta, un autor que leíste con pocas expectativas y al final te encantó. Pues ¿sabéis qué os digo? Que Stefan Zweig. Este autor no es que lo leyese con pocas ganas o con pocas expectativas, es que es un autor que a mí me daba como cierto respeto. Había escuchado hablar de él, pero nunca me había atrevido a leer nada, siempre pensaba que iba a ser un autor denso, que iba a ser un autor pues algo parecido con Saramago, ¿no? Pero sin embargo es un autor que ha conectado conmigo súper rápido, que recomiendo muchísimo y que es ya no solo fácil de leer, sino ágil, o sea, es que es un autor ágil. ¿Por qué digo esto? Pues es un autor que puede resultar denso, que puede resultar pesado a priori, pero te engancha tantísimo que a pesar de la intensidad y la carga tremenda a nivel emocional que te pueda transmitir, es un autor que se apodera de ti, es que te atrapa, es un autor tremendo. Me encanta Stefan Zweig. Que por cierto, nunca sé si se dice Stefan Zweig o Stefan Zweig. No tengo ni idea, pero yo digo Zweig. Si alguien sabe exactamente cómo se dice, dejadmelo en comentarios. Octava pregunta. Un libro con clichés que no te gustaron nada. Vale. Antes de decir el libro, tengo que reconocer que este libro a mí me ayudó un montón, porque yo estaba en parón lector, hubo una época de meses que yo no conseguía leer nada que me enganchase ni me atrapase, y leí esto y volví a leer. O sea, me encantó porque me reconectó con la lectura. Ahora, a día de hoy, ¿lo leería? Pues no, si no me encuentro en una situación parecida, porque es un libro sencillito, es un libro de esto tipo novela, novelita romántica, facilona, pero no se le puede quitar la importancia que tuvo en ese momento para mí. Estoy hablando de Contra el viento del norte, de Daniel Glauter, y es un libro que es bastante divertido, bastante dinámico. Si estáis en parón lector o os apetece alguna novelita de estas de desconexión, Contra el viento del norte os puede servir. Y a mí, por cierto, me recuerda mucho a la peli de... Ay, ¿cómo se llamaba esta peli? Tienes un email, de Meg Ryan y de Tom Hanks. Se parece un montón. Bueno, pues me gustó este libro, pero me gustó a pesar de que está repleto de clichés, a pesar de que es una novelita facilona y a pesar de que no es que tenga un interés literario claro, pero como novelita así de entre libros o para recuperar el interés o para reconectarte, perfecta. Vale, también me encanta la pregunta que viene ahora y sobre todo el libro que he escogido para la pregunta que viene ahora, y es un libro que amaste de un género que tú no sueles leer. Antes de dar mi respuesta, tengo que decir que es muy rara esta pregunta para mí porque hay muy pocos géneros que yo no suela leer. Pero sí que es cierto que hay dos géneros que yo no suelo leer mucho, no me suelen llamar la atención, y es la ciencia ficción y la autoayuda. En la ciencia ficción cada vez estoy profundizando un poco más y ya veréis que en el vídeo, bueno, un vídeo próximo, no sé ahora mismo en qué semana lo pondré, pero hay un vídeo que saldrá pronto que hablaré de algunos autores del género de ciencia ficción que quiero leer, porque la verdad es que me gustaría bastante conocer más este género y sé que es un género que da muchas alegrías a muchísimos lectores, es decir, es un género muy amado, pero a mí siempre me ha costado bastante.
Entonces, de ciencia ficción yo diría El juego de Ender. Pero como no quería responder algo juvenil y como además de ser juvenil tampoco quería cerrar una puerta de un género que sí que quiero descubrir un poco más, he dejado aparte la ciencia ficción y me he centrado en la autoayuda. Ya sabéis, porque lo he dicho 400 millones de veces, que hace un tiempo leí un libro que a mí me fascinó, es mi Biblia, lo recomiendo muchísimo, lo releo por encima muchas veces, miro sus citas o las citas que yo señalé 1000 millones de veces porque es un libro que a mí me chifla. Y estoy hablando de Come, Reza, Ama. Este libro de Elizabeth Gilbert lo he recomendado tanto que ya resulto pesada, pero es que es un libro que a mí me encantó. Realmente lo tengo súper marcado, menos la parte de Indonesia que fue igual la que a mí menos me cautivó y porque, bueno, pasan una serie de cosas que a mí ya fue lo único discordante, ¿no? En el libro. Pero la parte de Italia, la parte de India, o sea, es que me pareció un libro redondo. Come, Reza, Ama es un libro fantástico, es una autobiografía novelada, pero está siempre en la parte de autoayuda, porque sí que es cierto que cumple esta función. Yo es un libro que recomiendo un montón, sobre todo para personas pues, que estén pasando un mal momento, que tengan una crisis existencial, que a lo mejor hayan pasado por una ruptura, por ejemplo, o que estén en un momento de rehacerse a sí mismos o de cuestionarse muchas cosas. Y en último lugar, la última pregunta dice, un libro que no has leído aún, pero sobre el que tienes muchas expectativas y piensas que te va a encantar. Tenía bastante clara esta respuesta también, porque hay un libro que tengo súper pendiente que siempre me ha dado como un poco de miedo, pero creo que el día que pierda ese miedo y me decida a leerlo va a ser uno de mis libros de la vida. Espero que así sea porque tengo puestas muchísimas esperanzas y expectativas en Vida y Destino de Vasily Grossman. Grossman, que es el libro, vamos, es un libro de estos enormes que imponen muchísimo, que cuando lo ves en la estantería dices, Dios mío, pero ¿cuándo me leo eso? Y a lo mejor después empiezas a leerlo y resulta que lo devoras y tardas nada de tiempo y has tardado más en leer un libro de 100 páginas que en leer esto. Pero impone. Así que el día que me decida a leer Vasily Grossman y leer Vida y Destino, ya os contaré. Y estas han sido mis respuestas del Book Tag. Antes de despedir este vídeo tengo que nominar a Adrián de Victorian Spirit. Tienes que hacer este reto. Y por supuesto, también espero la respuesta de todo el que le apetezca hacer este reto. Neus, no sé si lo has hecho. Pues mira, también otra nominada, Neus. Es un book tag muy chulo, a mí me ha gustado mucho hacerlo, así que gracias Encarni por nominarme. Y ya sabéis, id al canal de Encarni, que es súper recomendable y sobre todo lo que más me gusta, que ella ha hecho el reto, que es un reto interesante. Pues esto ha sido todo por hoy, espero que le deis a like si os ha gustado, que me dejéis muchos comentarios con vuestras respuestas a este book tag y sobre todo que si aún no estáis suscritos lo hagáis dándole aquí y por supuesto ya sabéis que podéis ver más contenido de este canal aquí. Nos vemos la semana que viene y nos escuchamos el miércoles en podcast. Un besito a todos, adiós.